mucho más nueva, que escapa al interés de la charla de hoy, pero que bueno, que seguramente lo toquemos en clases posteriores. Pero bueno, es importante que vean la mecánica de cómo hay un tubo de rayos que está girando alrededor del cuerpo en estudio y una serie de sensodetectores que están siendo impresionados por esos rayos que están recibiendo la atenuación justamente de esos rayos que emergen del cuerpo a estudiar. En cuanto a tecnologías en tomografía computada, tenemos varias. ¿Sí? Aquí en Latinoamérica persisten tecnologías antiguas, porque de las primeras, por una cuestión de costos, por la situación económica de nuestros países, tenemos tomógrafos axiales, tenemos tomógrafos helicoidales y tenemos tomógrafos de última tecnología, que es la tomografía multislice. ¿Sí? La tomografía multislice en realidad es la más adecuada para este tipo de estudios por las características que tiene con respecto a sus antecesoras, incluso con respecto a la tomografía computada helicoidal, en que va a tener una mejor resolución temporal, una mejor resolución espacial y una mejor resolución de contraste. ¿Sí? Y todas estas características van a hacer que sea el método adecuado para estudiar estas malformaciones vasculares, sobre todo en razas pequeñas, que es donde se da la mayor prevalencia de aparición de esta patología. ¿Sí? Es común que por una cuestión de costos se adquieran tomógrafos más antiguos, se adquieran tomógrafos axiales, que no permite realizar estudios volumétricos dinámicos, se adquieran tomógrafos de tecnología helicoidal, ¿sí? Que es un tanto mejor, porque, como les decía, por una cuestión de costo. Pero bueno, las estructuras que nosotros estudiamos en veterinaria son estructuras mucho más pequeñas que las que se estudian en el hombre. Entonces, realmente no es que podemos tomar un aparato que ya está en desuso en medicina humana y aplicarlo directamente a la medicina veterinaria. Nosotros realmente necesitamos aparatos que tengan buena resolución en estos tres ámbitos, tanto temporal, espacial como de contraste. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo ideal para este tipo de estudios. ¿Y qué permite hacer la tomografía computada multislice? Bueno, la tomografía computada multislice toma adquisiciones volumétricas y además permite hacer una descomposición de densidades de los tejidos y por el tipo de voxel, que ahora vamos a ver de qué se trata, del tipo de voxel isotrópico, además podemos adquirir imágenes que en la representación gráfica en la pantalla en realidad coinciden exactamente con las dimensiones, volúmenes y medidas del paciente real. Y bueno, nosotros considerando densidades podemos hacer abstracción de tejidos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este cráneo donde la cara de este paciente, las facciones, el aspecto facial de este paciente es el real de nuestro paciente sin pelo, ¿sí? Pero yo puedo abstraer la piel y dejar solamente el músculo y la osamenta y la estructura ósea del cráneo, o puedo también retirar la musculatura, los tejidos blandos y dejar solamente el tejido óseo. Todas las medidas, dimensiones y volúmenes que tiene este cráneo que estamos observando se condicen exactamente con las medidas del paciente que observamos. ¿Bien? Y muy bien. Esto que estábamos viendo eran imágenes 3D, que no son las que más utilizamos para los diagnósticos vasculares, si bien son muy bonitas. Lo que utilizamos son las reconstrucciones multiplanares en tres planos, en plano sagital, en plano dorsal o en plano transversal. Y los que les quería hablar en realidad, además de nombrarle de qué tipo de imágenes vamos a ver, es de por qué la tomografía multislice tiene una mejor resolución temporal, una mejor resolución de contraste y una mejor resolución espacial. Y tiene que ver con esto que está aquí, que es el voxel. ¿Sí? ¿Qué es el voxel? Bueno, el voxel es una unidad de volumen en que vamos a dividir el cuerpo que estamos estudiando y cuyo coeficiente de atenuación de rayos va a ser representado en la pantalla a través de un píxel. En las tecnologías tomográficas anteriores, previas a la multislice, tanto en la tomografía computada helicoidal, como estamos viendo ahí a la izquierda, como en la tomografía computada axial-axial, lo que se llamaba antiguamente TAC, y que es un término que no debemos usar para las otras tecnologías. ¿Sí? Tomografía axial computada corresponde a las primeras generaciones de tomografía. Bueno, y la característica que tenían estas tomografías más antiguas, estos tomógrafos más antiguos, era que su voxel tenía una configuración espacial anisotrópica. ¿Sí? Esto es, que no es una figura regular,
y que su lado transversal, de corte transversal, es distinto a sus planos en corte sagital o en corte dorsal. Esto no ocurre con la tecnología multi-slice, en donde el voxel se transforma por la configuración de los detectores y por el tipo de software que tiene el aparato, se convierte en un software, en un voxel isotrópico, ¿sí? El isotropismo del voxel nos permite que en la observación y en la reconstrucción multiplanar de los 3 planos de tomografía, todas las medidas se condigan con las medidas exactas del paciente, y eso es fundamental para que un cirujano pueda planear una cirugía, para que podamos hacer una relación de volúmenes o relaciones entre estructuras normales y estructuras patológicas. Bien, entonces, tomografía computada multi-slice, mejor resolución temporal, mejor resolución espacial, mejor resolución de contraste y sobre todo un voxel isotrópico que permite que las reconstrucciones multiplanares sean fidedignas con la medida real del paciente. Esto que estamos viendo aquí es un corte transversal de un cráneo de un paciente canino que tiene una tumoración aparentemente en su ventrículo lateral derecho, probablemente un papiloma del plexo coroideo, ¿sí? Bien, y este es el plano transversal, que es el plano, se me cayó el micrófono, es el plano de adquisición directa de la tomografía, ¿sí? O sea, la tomografía se adquiere en plano transversal. Y a partir de este plano transversal se puede realizar una reconstrucción sagital o dorsal, ¿sí? Si el plano volumétrico fue adquirido con los parámetros adecuados, con el pitch, con el miliamperaje, el tiempo de rotación de tubo, todos los parámetros que se pueden modificar en tomografía, si se utilizan los adecuados, tanto la reconstrucción sagital, que es la que estamos viendo a la izquierda, y la reconstrucción dorsal, que es la que estamos viendo a la derecha de la pantalla, van a tener exactamente las medidas del paciente real, ¿sí? ¿Por qué hablamos tanto de paciente real y de imagen de paciente real? Recordemos que los métodos de diagnóstico por imagen se caracterizan justamente en que yo no veo una estructura real, sino que lo que veo es una representación gráfica de una estructura real. ¿Sí? Esto diferencia los métodos de diagnóstico por imágenes, por ejemplo, de la endoscopía. La endoscopía es un método de observación directa de un tejido. Los métodos de diagnóstico por imágenes lo que hacen es mostrar una representación en una pantalla que representa la imagen real, pero que no es la imagen real, sino que es una representación gráfica. Bien, esa es una diferencia que tenemos que tener en cuenta. Bien, y para realizar métodos vasculares en la tomografía computada, utilizamos medios de contraste iodado, al igual que en la radiología convencional. ¿Qué es lo que hacen los métodos de contraste iodado? Bueno, lo que hacen es radiopacificar la sangre y van a lograr que los vasos sanguíneos se realcen justamente por aumentar su densidad tomográficamente, ¿sí? Su densidad y su grado de atenuación de los rayos que los van a atravesar. Y todas aquellas estructuras que están muy vascularizadas también van a realzar con la aplicación del material de contraste. Y bueno, aquí fíjense, de nuevo estamos viendo un cráneo de un canino en un corte transversal, en donde vemos que hay una estructura que está sufriendo alguna alteración, ¿sí? Pero no alcanzo a definir. Veo que hay una alteración, una falta del cuerno occipital del ventrículo lateral izquierdo, veo que a nivel del tronco hay una diferencia de densidades. No me está funcionando el láser, no sé si puedo usar aquí el cursor. No, bueno, muy bien. Aquí estamos viendo la misma imagen a la derecha de la pantalla, pero ahora post aplicación de la sustancia de contraste. ¿Sí? Fíjense que se ha realzado la estructura, ¿sí? Esa estructura que veíamos difusa en la imagen sin contraste, ahora la vemos bien delimitada, con una periferia hiperdense, con un centro hipodenso, ¿sí? Y que corresponde probablemente a un área necrótica y probablemente estemos ante la evidencia de un glioma, por ejemplo, ¿sí? Y les digo probablemente porque siempre me gusta resaltar que los métodos de diagnóstico por imágenes, si bien la espectroscopía en resonancia o en tomografía nos puede aproximar a qué tipo de tejido estamos viendo, y si bien hay signos en la imagen que nos pueden aproximar a qué tipo de tejido estamos viendo, siempre debemos hablar con imágenes compatibles con determinada lesión, porque la única certeza en realidad
la tiene la histopatología.